Entonces, yo voy a presentarles a la doctora María Rosa Ulla. Vamos a hacer un pequeño esbozo de su abultado currículum y vamos a decir que la profesora es especialista en medicina interna, endocrinología y osteología, magíster en investigación clínica farmacológica, directora científica de ILAIM, que es el Instituto Latinoamericano de Investigaciones Médicas de Córdoba, Argentina. Si alguien tiene alguna duda o alguna consulta para la profesora, durante la conferencia lo van haciendo en el chat con letras mayúsculas. Yo voy a ir viendo las preguntas y las vamos a hacer 10 minutos antes de las 17. Bueno, es toda suya la audiencia, profesora. Vamos a empezar. Muy bien. Bueno, en la República Argentina la osteoporosis es una enfermedad que se conoce de hace muchos años y cada vez se ha ido más profundizando, digamos, en el estudio de esta patología, en el diagnóstico y en la novedad de los tratamientos. El mensaje que yo les quiero dejar es la incidencia y el riesgo que tiene esta enfermedad, ya que lo más temido de la osteoporosis es cuando el paciente ya viene con una fractura. En la Argentina, de cada 4 mujeres posmenopáusicas, solo una tiene una densitometría normal, 2 ya tienen una osteopenia y una tiene osteoporosis. El mensaje epidemiológico clave es que esta es una de las enfermedades más peligrosas del siglo XXI debido al aumento de la expectativa de vida en la mujer y en el varón que supera ya los 80 años. ¿Cómo se identifica el problema? Si ustedes miran acá, este es un hueso sano con trabéculas completas y este es un hueso que ya ha perdido mucho mineral. Estas son las trabéculas y algunas ya se han fracturado, han producido un desorden esquelético, lo que va a comprometer la fuerza del hueso y va a hacer que este hueso sea cada vez más frágil y predispuesto a fracturarse. Para comprender un poquito la biología ósea, yo quiero recordarles que hay una unidad de remodelado óseo que es la que coordina cuando el hueso está estable, cuando se rompe o cuando se forma nuevo hueso. 3 células son los actores fundamentales de esta unidad de remodelación ósea. Esta foto que ustedes ven acá son los osteoclastos, que son las células que reabsorben el hueso viejo o dañado. Esta foto hermosa de la derecha son los formadores de hueso, los que forman hueso nuevo y se llaman osteoclastos. Y esta tercera diapositiva que muestra los osteocitos. Estas son unas células que han sido descubiertas mucho posteriormente al osteoblasto y al osteoclasto. Se considera que son las células que coordinan la función de formación y resorción del hueso. Los osteocitos son los que dan las órdenes junto con las hormonas circulantes y la comunicación que tienen los osteocitos es muy importante para que controle cuándo se forma hueso o cuánto se rompe hueso. Se lo llaman las neuronas del hueso y actualmente en el mundo hay diseños de trabajos de investigación para drogas o medicamentos que estimulen directamente la actividad del osteocito. Como ustedes pueden ver en esta diapositiva, este es un fémur. El fémur tiene 2 tipos de hueso, un hueso esponjoso o trabecular, que es este que está acá, y que parece como una esponja que está en el cuello del fémur y fundamentalmente en las vértebras.
Acá los osteoclastos son los que erodan las superficies del hueso y van haciendo que las trabéculas se rompan, se destruyan. Una vez que estas trabéculas se han destruido, no se pueden reconstruir. Todavía en el mundo no hay un medicamento o un remedio que pegue las trabéculas que se han perdido. El otro compartimiento de hueso es el borde, que es el hueso cortical. Acá en el hueso cortical, los osteoclastos tunelizan la corteza del hueso y hacen que ese fémur, en este caso, sea un hueso muy poroso que va perdiendo la estructura y la fuerza. Por otro lado, para ustedes como ginecólogos es fundamental recordar esta gráfica. La edad ósea, la cantidad de hueso que nosotros empezamos a acumular, comienza desde el embarazo en la mamá, cuando el fetito empieza a recibir el calcio de la madre y también la vitamina D. Cuando se nace y hasta los 10 o 12 años hay un crecimiento posicional de calcio en el esqueleto para llegar al máximo pico de hueso que se produce entre los 25 y 30 años. Entonces, todo lo que nosotros médicos podamos hacer desde el punto cero del nacimiento hasta los 25 o 30 años va a ser la base de calcio y de hueso que va a tener nuestra estructura esquelética para el resto de la vida. ¿Por qué? Porque a partir de los 40 años, como ustedes saben, como muy bien saben en endocrino y gineco, se empieza a perder el nivel estrogénico hasta que se llega a la menopausia y desde ese momento y hasta que nos morimos, solo hay una pérdida de la densidad mineral. Entonces, ¿dónde tenemos que pensar, prevenir, trabajar? Acá, en los primeros años, cuando la joven, la niña o el varón llegan a tener el máximo pico de masa ósea. Ahora, ¿cuáles son los factores de riesgo para padecer osteoporosis? Perdón, hay factores genéticos como el sexo, si somos de sexo femenino, antecedentes familiares, si tenemos, la mamá, una abuela o una tía que ha padecido una fractura de cadera, si somos de origen nórdico europeo, factores endocrinológicos, la menopausia precoz, la insuficiencia ovárica, el exceso de corticoides, alimentos, deficiencia de calcio, hábitos tóxicos, dietas veganas, hiperproteicas, dietas que nos hacen perder el sodio por la alimentación, dietas muy hipersódicas, dietas, no sé qué pasa que se va para atrás, las dietas ácidas o inflamatorias que están tan de moda ahora, todo lo que tenga que ver con proteger la microbiota intestinal. También si tenemos una vida sedentaria, disculpen, nunca me ha pasado esto. La vida sedentaria, el hábito de cigarrillos, la ingesta de drogas, medicamentos de uso crónico como heparina, inhibidores de la bomba de protones, corticoides, análogos de GnRH, inmunosupresores, hormona tiroidea usada en exceso en los pacientes que hacen tratamiento para adelgazar o como tratamiento del hipertiroidismo, diuréticos de asa, que son los diuréticos que expolian mucho sodio y calcio por orina, medicamentos anticonvulsivantes. Bueno, hay una cantidad de medicamentos cada vez más que pueden producir deterioro de la masa ósea. También ustedes como ginecólogos deben conocer los estados hipogonadales, la anorexia nerviosa, muy frecuente en nuestras jóvenes actualmente, la menorrea del atleta, la menopausia precoz, la hiperprolactinemia, ya sea primaria
por una causa hipofisiaria o secundaria a tratamientos con drogas antidepresivas o del sistema nervioso central, el panhipopituitarismo, el síndrome de Turner, el Klinefelter, patologías que tengan insensibilidad a los andrógenos. Pacientes tratados con corticoides. Siempre debemos tener en cuenta cuando hacemos la anamnesis del paciente, mucha gente recibe antiinflamatorios sin saber que el componente B12, por ejemplo, es el asociado a un corticoide. Los corticoides tienen un efecto sobre el hueso que es dosis dependiente y tiempo dependiente. Entonces, aunque usen pocas dosis, ya a un mes de tratamiento ya tienen riesgo de fractura. El riesgo de fractura aumenta a los 3 meses de haber iniciado un tratamiento con corticoides, haciendo su pico a los 12 meses. Esto aumenta el riesgo de fractura. Ustedes deben considerar e individualizar a la mujer que los consulta. Si la paciente tiene asma, tiene una enfermedad que recibe tratamiento con corticoides en forma crónica o permanente de por vida, recibe inmunosupresores, ustedes deben saber que esa paciente tiene el doble riesgo de una paciente sana. La otra cosa que como clínicos y ginecólogos en este caso, ustedes deben pensar que no toda la gente que viene a verlos con el diagnóstico de osteoporosis tiene una osteoporosis primaria, ya sea por la edad, porque pasó la menopausia o porque es hereditaria. Hay un 20 a un 30% de mujeres posmenopáusicas que tienen una osteoporosis no producida por la edad o por la biología, sino que por una causa médica que se llama osteoporosis secundaria. Hay que saber hacer el diagnóstico diferencial, porque si mi paciente tiene una densitometría que ya vamos a ver con osteoporosis, pero ella toma corticoides, tiene una enfermedad hepática, es alcohólica, es delgada, tiene un hipertiroidismo, está medicada con anticonvulsivantes. No sé si ustedes saben que los pacientes tratados por epilepsia, mucha gente grande, está medicada de por vida con anticonvulsivantes como la difenilidantoína, que interfiere en la síntesis de vitamina D en el hígado y por lo tanto son más propensas a padecer osteoporosis. Hay una alta incidencia en la población de mujeres con artritis reumatoidea que toman corticoides y que van a tener una osteoporosis secundaria. Pueden tener una enfermedad de la paratiroides. Ahora está muy de moda la aparición temprana o el diagnóstico de enfermedad celíaca en mujeres grandes y adultas, antes no lo estudiábamos, o bien que el paciente tenga una metástasis o esté tomando algún medicamento que aumente la resorción ósea. ¿Por qué nos consultan los pacientes? Generalmente la gente no tiene síntomas por la osteoporosis. Algunas vienen porque tienen dolores en la región dorsal o lumbar, sordos, que no mejoran con antiinflamatorios, salvo que ya la paciente tenga una fractura vertebral importante. El dolor va a ser un dolor de tipo radicular, con irradiación. También puede que venga a contarme que disminuyó la altura, que la modista o la que le cose o la que le vende la ropa le dijo que le pareció una jiba dorsal, o que está perdiendo progresivamente dientes y que está pensando en hacerse un implante. Claro que cuando uno ve esta diapositiva dice, ya es muy tarde, esa señora que disminuyó la talla y que tiene la jiba dorsal seguramente ha perdido más del 30% del contenido mineral en su esqueleto y ahí diagnosticar la osteoporosis es mucho más fácil. Cuando hacemos el examen físico tenemos que medir al paciente por lo menos cada 6 meses o una vez al año, porque si la enfermedad está activa va a disminuir la altura de los cuerpos vertebrales y la paciente va a tener pérdida de talla, pero también tenemos que evaluar cómo está su sistema neurológico. Si ve bien, si escucha bien, si tiene pérdida del equilibrio, todos factores de riesgo llamados extraesqueléticos que la pueden llevar a una fractura,
si ha perdido peso, si está más flaca y delgada, en fin. Ahora, ¿cómo hacemos el diagnóstico de la osteoporosis? Yo me gusta decir que tenemos dos formas de diagnosticar la osteoporosis. Una forma dinámica, que es a través de la bioquímica, de los análisis del laboratorio, que me van a decir, si yo pienso cómo van a estar las muestras de sangre y de orina, dinámicamente, ¿qué pasa hoy en el hueso? Si se está rompiendo, si ya pasó y ahora se ha estabilizado. Y según eso yo voy a elegir qué droga voy a usar, si voy a usar un formador de hueso o un antirresortivo. El otro diagnóstico, el segundo, es un diagnóstico estático, que solamente es como mirar en las imágenes qué veo. Entonces, para el diagnóstico bioquímico, ustedes tienen que pedir lo que todo médico clínico, endocrinólogo, osteólogo, ginecólogo, reumatólogo, que afrontamos la osteoporosis, debemos conocer cómo está el calcio, el fósforo, el magnesio, el calcio iónico, la fosfatasa alcalina, pedir un proteinorama por electroforesis para ver cómo está la albúmina, ya que el calcio iónico va unido a la albúmina. Si yo tengo una albúmina baja, voy a tener un calcio bajo, secundario a una hipoalbuminemia. Tengo que medir el calcio en la orina de 2 horas y en la orina de 24 horas, y lo tengo que correlacionar con la creatininuria. Tengo que ver si tiene anemia, tengo que saber cómo tiene su perfil lipídico. Y bueno, ¿con qué me puedo encontrar? Si el calcio está alto, lo primero que tengo que hacer es diagnóstico diferencial en que tenga una paratormona elevada, eso sería un hiperparatiroidismo. Ahora, yo tengo la paratormona y el calcio alto, entonces tengo que pensar primero si no tendré baja la vitamina D, y ese es un trípode, o sea que hay que medir calcio, fósforo, calcio iónico, magnesio, paratormona y 25-hidroxivitamina D. Si tengo dudas y no llego yo al diagnóstico, lo voy a derivar a la endocrinóloga. Tengo que medir la fosfatasa alcalina, porque si es un paciente que tiene una enfermedad de Paget, yo tengo que hacer el diagnóstico diferencial y pensarla a esa enfermedad. El paciente con la enfermedad de Paget tiene aumentada la fosfatasa alcalina total y la ósea. Pero también puede ser un paciente que tenga una hipercalciuria familiar, o puede ser un paciente que tenga cálculos renales. Ya después podemos contarles algunos casos de pacientes que son derivados. A mí me han derivado mis amigas ginecólogas, una paciente con osteoporosis, y cuando empiezo a buscar causas secundarias me encuentro con que la señora tiene litiasis y terminó siendo un tumor, un adenoma de paratiroides. Cuando le operamos la paratiroides, la señora se curó de la osteoporosis. Hay que medir los anticuerpos antigliadina, antiendomicio y antitranspeptidasa para saber y conocer si el paciente tiene una enfermedad celíaca. También se complementa con lo que se llaman los marcadores bioquímicos del recambio óseo, que me van a decir si tiene aumentada la formación o la resorción del hueso. Los marcadores de formación son la fosfatasa alcalina ósea, la osteocalcina y los péptidos del procolágeno. La más común que estamos pidiendo en el momento actual, que está autorizada por las obras sociales, es la fosfatasa alcalina ósea. También podemos pedir osteocalcina, que no se hace en todos los laboratorios. Los marcadores de resorción son la dioxipiridinolina y los telopéptidos aminoterminal o carboxiterminal. ¿Cuál es el más usado marcador de resorción en el momento actual en la práctica nuestra? Lo que se llama beta cross lab. O sea que si yo mido la fosfatasa alcalina ósea para ver la formación y un beta cross lab para ver la resorción, puedo hacer un diagnóstico dinámico de qué le está pasando al hueso de mi paciente en este momento. ¿Y cómo hacemos el diagnóstico estático? Bueno,
Vamos a medir, vamos a buscar las imágenes. Lo primero que ustedes deben medir, no todos tienen un densitómetro en el lugar donde viven, es pedir una radiografía de columna dorsal, lumbar, frente y perfil, y una panorámica de pelvis, que ya les voy a mostrar para qué sirve en la foto. Lo segundo es pedir la densitometría ósea. Quiero que les quede claro, porque va a ser una pregunta del examen, que el gold estándar, el único método que hace el diagnóstico de osteoporosis hoy, en toda la tecnología que tenemos en el mundo, es la densitometría ósea. Hay un método más sensible, pero que mide los huesos, como ser el radio, o la tibia, que es la tomografía computada periférica, que hay solo un aparato en la ciudad de Buenos Aires. O sea que ustedes piden radiografía y, si pueden, densitometría. Cuando ustedes piden una radiografía, ustedes van a ver acá cómo están los cuerpos vertebrales. Ven que está la altura anterior y la altura posterior de la vértebra. Cuando se pierde más del 25%, estas vértebras todavía están bastante lindas, uno ya podría pensar que se ha perdido un 30% de masa ósea en el esqueleto. Acá ustedes ven cómo correlacionamos, pero si ustedes miran esta resonancia magnética, es bastante lamentable. Esta es una vértebra que todavía podría conservar su morfología. Acá empezó a perder la región superior del cuerpo vertebral. Acá pierde la superior y la inferior, y cuando ustedes se encuentran con esto o con esto, ese paciente prácticamente tiene volada la vértebra y tiene un aplastamiento vertebral. Cuando llegamos ahí, estamos llegando bastante tarde. ¿Ven? Por otro lado, tienen que tener presente que una de las fracturas más temidas es la fractura del cuello del fémur, que tiene distintos lugares donde puede fracturarse. Eso depende de la genética de cada persona. Hay gente que tiene cuello largo, cuello corto, o sea que depende de la geometría de cada uno. Ahora, deben tener presente que nunca queremos llegar a que una de nuestras pacientes se fracture la cadera. ¿Por qué? Porque es la manifestación más temida de la osteoporosis. Al año muere un 20% de la gente que tuvo una fractura de cadera. De los que sobreviven, muchos quedan incapacitados y tiene un alto costo económico. ¿Por qué pedimos una densitometría ósea? Porque es un método inocuo que irradia solo el 1% de una radiografía de tórax. Yo hace más de 25 años que me especializo en densitometría. Es un método seguro, que no tiene ningún riesgo, que dura 3 a 4 minutos y que permite hacer el diagnóstico definitivo y estandarizado de la osteoporosis. ¿Y cómo se interpreta la densitometría? De acuerdo a los desvíos estándar que vayan del 0, o sea, si el desvío estándar es de 0 a -1, se dice que nuestra paciente tiene una masa ósea normal. Si es entre -1 a -2.5, tiene osteopenia, y si es más de -2.5, la paciente tiene osteoporosis. La densitometría de la columna mide de la lumbar 1 a la lumbar 4, tiene que ser hecha por un centro que tenga control de calidad, porque es un método muy sensible y el coeficiente de variación es mínimo. Entonces, si usted pide una densitometría, tiene que volverla a hacer en lo posible en el mismo lugar, con el mismo aparato, y que tenga una calibración lo más exacta posible, porque la ganancia de hueso en un año puede ser 2, 3 o 4%. Entonces, si cambia de densitómetro, si el aparato no está calibrado, usted no puede usar la densitometría para decirle al paciente si sirvió el tratamiento o no. También se mide la cadera, como en este caso, cuándo se lee el T-score y cuándo se lee el Z-score. El T-score compara el valor hallado de la paciente o del paciente con un joven, con una mujer joven o varón,
alrededor de los 20 años y con una persona de la misma edad. El T-score se aplica solo para las mujeres posmenopáusicas, cuando el especialista densitometrista hace el informe. En cambio, el Z-score se utiliza para niños y para hombres y para mujeres premenopáusicas. Bueno, después también hay algunas herramientas que además de la densitometría, la radiografía y el laboratorio con el general y los marcadores óseos, algunos centros lo aplican para saber cuál es el riesgo de fracturas, tanto mayores como de cadera, a los 10 años. Este método, esta herramienta se llama FRAX. Es una herramienta que ustedes pueden entrar www.frax por internet. Está aplicada a distintos países. En la República Argentina tenemos nuestros propios valores. Ahí existe un cuestionario donde ustedes pueden poner la edad, la fecha de nacimiento, el sexo, el peso, la talla, si tiene fracturas previas, si tiene alguna familiar con fracturas, si fuma, si toma corticoides, si tiene artritis reumatoidea, si tiene causas secundarias, lo que les expliqué de osteoporosis, si toma alcohol, y si es posible, si ustedes le hicieron la densitometría, se carga el score, el T-score del cuello femoral y el fémur total. Y me da un riesgo de fracturas, como muestra ahí, para fracturas mayores a los 10 años. Las fracturas mayores me dice si voy a tener, cuánto es mi riesgo para quebrarme la cadera, las vértebras, el húmero o el radio a los 10 años. Entonces, si me da valores más del 20% en el riesgo de fractura para fracturas mayores, yo tengo que iniciar un tratamiento. Y si me da más del 3% para quebrarme la cadera a los 10 años, también tengo que iniciar tratamiento. Esta herramienta, por lo menos en nuestro consenso de la Sociedad Argentina de Osteoporosis, no la incorporamos en el informe de una densitometría ósea para no crear, como les diré, un diagnóstico quizás erróneo en un médico que lea la densitometría y que no es especialista, y también para no asustar al paciente cuando quiera leer su diagnóstico. Otra cosa que es muy importante es que ustedes deben reconocer que en la Argentina, y estos son datos muy recientes, ocurren 90 fracturas por día. De cada 3 mujeres una se fractura y de cada 5 hombres uno se fractura a partir de los 50 años. Así que piensen que mientras nosotros estamos, ¿cómo les diré?, viviendo una vida normal, muchos pacientes están entrando en un riesgo de morir o tener discapacitados. Por otro lado, para ustedes como ginecólogos, es muy importante que se fijen en esta diapositiva, que también va a ser motivo de pregunta en el examen. ¿Cuál es la fractura que primero aparece a partir de los 50 años en la mujer? La fractura de muñeca. La fractura de muñeca hay que preguntarla en la anamnesis. Ustedes tienen que preguntar, ¿se quebró alguna vez la muñeca o el brazo? Porque las mujeres cuando vienen a los 65, a lo mejor a verlas ustedes o a los 60, se han olvidado de lo que les pasó. Esta fractura es muy importante porque muchas pacientes no son sometidas a cirugía y entonces se olvida. Pero la fractura que más crecimiento exponencial tiene en la mujer a partir de los 50 años es la fractura vertebral, que no para nunca el riesgo de quebrarnos las vértebras de los 50 a los 80 años. Mientras que en la mujer el riesgo de padecer la fractura de cadera comienza a los 60 y va creciendo, y mientras más vieja se pone, tiene más riesgo de quebrarse la cadera. Pero donde yo me tengo que concentrar es acá, entre los 45 para la que tiene una menopausia precoz, incluso 38, 40, la que tiene una anexisterectomía,
la que tiene una insuficiencia ovárica precoz, la que nunca menstruó regularmente, la que tiene hiperprolactinemia, la que está tratada con análogo de HLH, porque tiene una endometriosis. Todas esas mujeres que ustedes ven son las mujeres que primero tienen que pensar que tienen más alto riesgo de fracturarse que las mujeres sanas que llegan a la menopausia entre los 50 y 54 años, que no tienen un antecedente previo, y esas nos dan más tiempo para tratar y decidir qué darles. Miren, esta diapositiva es alarmante porque muestra que la primera fractura es la fractura de muñeca. Si la paciente te viene a ver y ya tuvo una fractura de muñeca, aumenta 2 veces el riesgo de padecer una fractura vertebral. Pero si la paciente viene ya con una fractura vertebral que muchas veces no se enteró porque dejó pasar el dolor, pero en la radiografía se ve lo que les mostré, que es el aplastamiento vertebral, esa mujer aumenta 5 veces el riesgo de quebrarse la cadera. Y si tiene un riesgo, ya viene con una fractura de cadera, entonces tienen que buscar que ya haya tenido una fractura de muñeca, que haya tenido una o varias fracturas vertebrales, además de la fractura de cadera. Y que si tiene una fractura de cadera, aumenta 2 veces el riesgo de morir. ¿Y cuál es el momento fatal? El de esta diosa que se sube a la silla para cambiar la luz, o sube a un banquito, que son los accidentes domésticos más comunes, para limpiar los aparadores o la heladera, o se cae en la bañera de su baño, se cae, o bien se tropieza con una alfombra que tiene o se enreda con un cable porque no deja una luz prendida a medianoche. Estos son los peores y más temidos accidentes domésticos que hay que saber prevenir y educar a la señora, a la paciente y a sus familiares o cuidadores. Una fractura previa es el factor de riesgo más poderoso para nuevas fracturas. Independiente que en la densitometría tenga osteoporosis, puede que no tenga osteoporosis en la densitometría y se haya fracturado. ¿Cuál es la morbimortalidad después de una fractura de cadera? Bueno, el 20% muere, un 80% quedan con alguna discapacidad para hacer una actividad independiente, tienen que usar bastón, tienen que usar andador, o tienen que ir a internarse a una casa de rehabilitación. Otra cosa interesante que lo dio un profesor de la Clínica Mayo hace poco a nosotros, es que hay un gran porcentaje de pacientes que se quiebran sin tener osteoporosis por la densitometría. ¿Se acuerdan que yo le expliqué que hay que tener por más de 2,5 para abajo para tener el diagnóstico en la densitometría de osteoporosis? Pero resulta que hay una gran cantidad de gente que se quiebra teniendo hueso normal o con osteopenia. Entonces, ahí viene la duda que ustedes se van a plantear. ¿Se trata la osteopenia? Y si el paciente ya tuvo una fractura, obviamente que es una urgencia tratarla, aunque sea osteopenia. Por eso les dije que el factor de riesgo más poderoso es el tener una fractura previa. Y recordar esta diapositiva y educar a mi paciente, a mi abuela, a mi mamá, a mi tía. También hay que tener en cuenta cuándo la voy a tratar, la oportunidad de intervenir. ¿Por qué? Porque si yo intervengo cuando tuvo la primera fractura y le doy tratamiento para la osteoporosis, cuando tuvo la fractura de muñeca, yo evito aumentar la morbimortalidad porque después van a venir todas las otras fracturas, del húmero, de la vértebra, del tobillo, hasta llegar a la fractura de cadera. En cambio, si tengo la suerte de tratar a una mujer que solo envejece y por eso va perdiendo hueso, yo tengo tiempo de elegir la medicación. Por eso, como dice acá el doctor Billy Sequian, la fractura de cadera es el destino final de un viaje de 30 años que empieza a los 50, donde empieza a perder la densidad mineral ósea y termina a los 90 o con la muerte.
Otra cosa interesante que se hizo hace un tiempo en Estados Unidos era ver cuánto diagnostican los médicos, cuántas veces evalúan a un paciente que tiene una fractura de muñeca. Resulta que ya en Estados Unidos, imagínense en Argentina, que somos un país pobre, más actualmente, el 76% de un grupo de mujeres con fractura de muñeca nunca se les evaluó, no se les pidió una densitometría, un laboratorio. Se fracturaron la muñeca, le pusieron el yeso y la mandaron a la casa. El 2,8% se evaluaron. ¿Qué quiere decir? Que le habrán hecho un laboratorio, una densitometría, y de esas solo el 1,7% recibió tratamiento. Realmente vergonzoso, ¿no es cierto? Bueno, entonces ustedes dirán, ay doctora, ahora viene el problema mío como ginecólogo. ¿Hasta dónde llega el ginecólogo una vez que hizo el diagnóstico para tratar a la paciente? Lo que yo quiero que a ustedes les quede es que el objetivo fundamental es que esa paciente no se fracture nunca y en lo posible evite que le aparezca la primer fractura, que para repaso por la edad será primero la muñeca, después la vértebra y después la cadera, y además si ya tuvo una, prevenir la fractura siguiente. ¿A quién vamos a tratar? ¿A las que le hicimos una densitometría y tienen diagnóstico de osteoporosis? ¿O a aquellas que tienen una fractura mayor, o sea, muñeca, hombro, tobillo, vértebra o cadera, aunque tengan diagnóstico de osteopenia en la densitometría o la densitometría esté normal? ¿Qué les aconsejo? Perdón, en ese caso, que hagan una interconsulta con nosotros, los osteólogos, para consensuar cuál es el rol de ginecólogo, qué puede hacer el ginecólogo, si el ginecólogo va a usar, por ejemplo, estrógenos o no, cuál es la incidencia y el beneficio en dárselo, pero no va a ser la droga de elección la terapia de reemplazo hormonal para tratar la osteoporosis. Ustedes pueden usar la TRH para tratar la menopausia y todos los efectos indeseables por la hipoestrogenemia que encuentren en sus pacientes. Pero la osteoporosis podemos tratarla con distintas drogas antirresortivas o anabólicas que son específicas para el hueso e inocuas para la mama, el útero y los ovarios. Entonces, esta es otra lamentable realidad. A pesar que existen muchas drogas y tratamientos disponibles, la mayoría de los pacientes no son tratados para la osteoporosis. Cada 10 pacientes que tienen osteoporosis o que tienen fractura, como muestra esta diapositiva, solo 2 reciben tratamiento. Entonces, ¿cómo tratamos la osteoporosis? Vamos a empezar de lo menor a lo mayor. Vamos a ver cuáles son los hábitos tóxicos de la paciente, si fuma, si hace actividad física, si toma alcohol, cuál es la genética, porque si a su vez la abuela o la madre ya se fracturaron la cadera, yo tengo que saber que ya de por sí tiene un 30% más de posibilidad de tener osteoporosis, y voy a descartar las causas secundarias que ustedes vieron en esta charla. Tengo que analizar cuánto calcio recibe la paciente. Lo ideal sería que la paciente reciba una ingesta de lácteos o sus derivados entre 1.200 a 1.500 miligramos por día. Si le preguntase yo a todas ustedes cuánta leche, queso, yogur o flanes consume por día, casi estoy segura que la mitad de la audiencia, y en la cual me incluyo, no tomamos ni 500 miligramos de calcio por día. También tenemos que tener cuidado porque si la paciente es vegetariana o no toma lácteos o es vegana, respetando su elección, yo tengo que darle un aporte de calcio farmacológico, con todo lo que puede influir en la absorción, siendo entre ellos el mejor el citrato de calcio, Calcimax, Calciocid Plus, entre otros, que pueden venir solos o con 800 unidades de vitamina D o 400 unidades de vitamina D por día. Punto 2, la vitamina D.
tenemos que usar vitamina D para llegar a valores que superen en sangre arriba de 30 nanogramos por mililitro. Por lo tanto, se deben usar 100.000 unidades internacionales al mes, por lo menos en los meses de invierno, dependiendo también cuál es nuestro lugar geográfico. Ustedes viven en el NOA, entonces tienen más exposición solar, y en el resto de los meses del año usar una ampolla de 100.000 unidades o una cápsula cada 2 o 3 meses, chequeando, así como chequeamos el colesterol o el estradiol, cuánto le da en la determinación del laboratorio. El calcio y la vitamina D, como dicen los últimos renglones, son nutrientes que necesitamos todos para el hueso a diario, pero no se deben considerar un tratamiento. En el tratamiento tenemos dos modelos de drogas: los antirresortivos, que bloquean al osteoclasto, que son los bifosfonatos, vía oral o endovenosa, que ya vamos a ver, o el denosumab. Los que son formadores de hueso o anabólicos, la teriparatide, que es la paratormona o envalofride, que no está en la Argentina, el estroncio, que fue sacado por algunos efectos indeseables, y el romosozumab, que es una droga nueva y muy moderna, de la cual he participado en los protocolos de investigación en nuestro centro, pero todavía no está en la República Argentina y es un poderoso osteoformador. Por lo tanto, el único osteoformador que tenemos hoy en Argentina en este momento es la paratormona o el teriparatide. ¿Cuáles son las drogas que ustedes deben tener en cuenta cuando van a tratar la osteoporosis? Y qué es un error frecuente que lo veo yo en la interconsulta que nos hacen los ginecólogos. ¿Por qué? Porque ustedes, cuando van a elegir un bifosfonato, sea alendronato, risendronato, ivandronato o ácido zoledrónico, ustedes tienen que conocer si protege la fractura de la columna y la cadera o solo de la columna. Nosotros vemos muchas pacientes tratadas por ginecólogos con ivandronato solo y que tienen osteoporosis en la columna y en el fémur. Entonces ustedes están haciendo mal porque están tratando solo la columna y la paciente se puede fracturar el fémur. Entonces, antes de elegir la droga, yo tengo que tener el diagnóstico completo de los sitios donde mi paciente tiene osteoporosis y qué cubre la droga. Por ejemplo, en el caso del ácido zoledrónico endovenoso, que es el bifosfonato más potente, cubre la columna y el fémur. El ivandronato, solo la columna; el raloxifeno, solo la columna; el denosumab, la columna y el fémur; y el anabólico que les dije anteriormente, que es la paratormona o teriparatide, cubre solo la columna, se da solo 2 años en la vida del paciente y se usa específicamente en los pacientes que tienen fracturas vertebrales. En ese caso les aconsejo derivarlo al osteólogo porque es como un tratamiento más de llevar más de cerca el cuidado de la calcemia, la fosfatemia, etc. Ahora, doctora, me pueden preguntar a ustedes, ¿cuánto tiempo tengo que darle un bifosfonato al paciente? Como se vio que después de 5 años pueden aparecer efectos indeseables por los bifosfonatos, como la fractura del tercio medio del fémur, que se llaman fracturas atípicas, u osteonecrosis del maxilar en pacientes que, por ejemplo, tienen alguna lesión en la boca, como periodontitis, por ejemplo, se van a colocar un implante, lo ideal es no pasarse de los 5 años. Muchas pacientes, si ustedes se ponen a mirar las historias clínicas de sus pacientes, suelen venir porque una vez se fueron y volvieron a los 10 años y vienen tomando bifosfonatos. Bueno, ojo con eso. Después de 5 años hay que evaluar a la paciente. Si la paciente tiene bajo riesgo de fractura, o sea, nunca se fracturó, y es una mujer que está bien, fue mejorando la masa ósea en la densitometría, puedo tomarme unas vacaciones, descansar 6 meses, 1 año y volverla a evaluar para ver qué remedio, qué droga voy a usar. Pero si es una paciente de alto riesgo, ¿por qué de alto riesgo? Porque ya tiene una fractura de muñeca o una fractura de vértebra,
o una fractura de cadera, no hizo osteonecrosis en maxilar, no hizo fractura atípica, hay que continuar el tratamiento, o bien, si hizo algún efecto indeseable, como los acabo de nombrar, hay que evaluar a la paciente para pasarla a otra droga, que será el denosumab o Prolia o el teriparatide, que es el Forteo o el Osteofortil. Ahora, esto que está acá vuelve a repetir lo que les dije. Si el riesgo es alto, hay que seguir con los bifosfonatos. Si el riesgo es moderado, puedo descansar. Y si el riesgo es bajo, porque ya mejoró el hueso, puedo suspender. Ahora, tengan en cuenta que una droga excelente es el denosumab porque reduce el riesgo de fracturas vertebrales, fractura de cadera y supera a los bifosfonatos y es mucho más rápida en su efecto. Entonces, si yo comparo qué pasó con el denosumab versus, que es el verde, versus cualquier bifosfonato como alendronato, ivandronato, risendronato, ustedes ven que es más efectivo y más potente, también más caro y menos cubierto por las obras sociales. Acá esta diapositiva muestra que el denosumab redujo en un 62% la fractura de cadera en mujeres viejas, mayores de 75 años. O sea, eso es muy interesante cuando uno tiene que elegir qué droga va a usar. Ojo con el denosumab, porque se han visto, después de más de 5 años de tratamiento, aparecieron artículos donde se veía que pacientes tratadas por 2, 3, 4, 5 años se fracturaban al suspender la medicación, después de haber ganado hueso. ¿Y qué tipo de fracturas aparecieron? Fracturas espontáneas, incluso en mujeres que no tenían riesgo de fracturarse, aparecieron 9 hasta 16 meses después de la última dosis, o bien también se vio en pacientes que se les había hecho una vertebroplastia. Ustedes saben que la vertebroplastia se les inyecta a las vértebras fracturadas metacrilato. ¿Por qué se fracturan? No se sabe. Se cree que al suspender bruscamente el denosumab, el hueso pierde todo lo que regeneró en ese momento. Entonces, después de una gran cantidad de consensos a nivel internacional, se vio el beneficio de tratar a las pacientes con Prolia o denosumab y se llegó a la conclusión que cuando uno ve que después de 3, 4, 5, hasta 10 años de indicado el denosumab, hay que decirle a la paciente que no lo suspenda por su cuenta, sino que venga a vernos apenas se coloque la última. Supongamos que la última cumple los 3 años. Hoy, 17 de abril, el lunes la paciente o este mes tiene que venir al consultorio. ¿Y cuál es la postura nuestra? Que le tenemos que dar preventivamente para que no pierda lo que ganó y para que no se fracture un bifosfonato por vía oral durante 3 meses después de la última dosis de denosumab, o a los 6 meses hacerle un goteo con ácido zoledrónico endovenoso actual. Quiero que les quede esta conciencia para que cuando van a elegir una droga sepan por cuánto tiempo la van a usar, si es la droga indicada para el paciente y cuáles son los efectos indeseables que les pueden aparecer, como en este caso, que la paciente se fracture después de haberla tratada, y las consecuencias para ustedes legales y para el paciente. Acá está la viejita en el geriátrico mirando el sol por el vidrio de la ventana. Y entonces nosotros nos preguntamos, ¿qué hacemos con la vitamina D? Porque viene muy poco contenido de vitamina D en los alimentos, en la leche, en el queso, en los cereales o en las sardinas. Es muy poco la concentración, a diferencia de cuando yo digo, usted tome leche, queso, yogur, leche en polvo, haga flanes, almendras, etcétera, que decirle busque vitamina D en los alimentos. No, la vitamina D hay que exponerse al sol. Y a medida que nos ponemos más viejos, la piel absorbe menos vitamina D. Ustedes saben que la vitamina D actúa sobre el 7 de
colesterol en los melanocitos, de ahí va al hígado y forma a través de la 25 hidroxilasa, forma la 25 hidroxivitamina D, y después va al riñón y forma la 1,25. Si el paciente no está expuesto al sol, si el paciente usa filtros solares, o si el paciente tiene alguna enfermedad en la piel, o es un anciano que ya tiene menor absorción, como menor función renal, menor función hepática, menor absorción intestinal, como es la biología del organismo, yo tengo que darle vitamina D. ¿Cuánto es el valor en sangre que me permite decir si el paciente tiene suficiencia de vitamina D o insuficiencia? El punto de corte antes era 20 y ahora es 30. Si ustedes le empiezan a medir la vitamina D a los pacientes, cuando le miden calcio, fósforo, magnesio, colesterol, estradiol, y se la miden ustedes, se van a dar cuenta que hay mucha gente que está por debajo de 30. Entonces, hay que aportar vitamina D en concentraciones que son graduales y hay que medirla cada 3 o 6 meses, además de educar a la paciente que se exponga al sol. Actualmente, con la aparición del COVID, se ha visto que pacientes que tienen por arriba de 40, según un gran investigador llamado Holix en Estados Unidos, serían pacientes que tienen más protección en la respuesta inmunológica al padecer esta terrible pandemia. Pero ¿qué pasa? Se han descubierto receptores a la vitamina D en todo el cuerpo. Antes decíamos que estaban en el intestino y en el músculo, y le dábamos vitamina D para que los viejitos sean fuertes, no se caigan y no pierdan el equilibrio. Ahora se ha visto que hay receptores a vitamina D en las coronarias y que tiene que ver con distintas enfermedades vasculares. Hay receptores a vitamina D que tienen que ver con la diferenciación de los linfocitos B, de los linfocitos T. Hay receptores a vitamina D y se ha visto que pacientes con cáncer de mama, de próstata, de colon, si tienen valores altos en sangre, tienen mejor respuesta a esta enfermedad. En la inmunidad y COVID cada vez se intenta subir los valores de vitamina D. Los psoriáticos que tienen valores más altos de vitamina D responden mejor al tratamiento. Pacientes con esclerosis múltiple, nosotros hacemos investigación, los jóvenes con esclerosis múltiple estamos estudiando la causa, todos tienen muy bajo nivel de vitamina D, al darles la vitamina D mejoran la fuerza muscular. Los pacientes con Alzheimer, los pacientes diabéticos, y me estoy quedando corta, como que deberíamos seguir usando la vitamina D como preventivo en un montón de órganos y áreas de la medicina. Bueno, esta sería mi presentación, quedo dispuesta a las preguntas. María Rosa, brillante, brillante. Tenemos Gracias. unas cuantas preguntitas. Una de las preguntas es cuál sería la página para evaluar el FRAX. Usted nos dijo que hay uno de Argentina, hay un Sí, score. Ujú. Lo cuando googleamos. ponen Google www.frax.com les sale los distintos países y entran en el de la República Argentina. También preguntan si se puede utilizar la vitamina K para el tratamiento de la osteoporosis. No, el uso de la vitamina K interviene aparentemente en la síntesis de la osteoformación. No está indicada como protocolo de tratamiento internacional. La usan quienes trabajan en medicina ortomolecular. Nosotros no la tenemos, no está protocolizada en las guías internacionales de Estados Unidos y Europa. Bien. Con respecto a lo que usted nos hablaba de las vacaciones, ¿no es cierto? Del Holiday. ivandronato, de los bifosfonatos, es muy frecuente en la consulta que las pacientes nos dicen,
Me dijo la odontóloga que no tome lo que usted me recetó porque tengo riesgo de fractura del Sí, maxilar, lo sí, cual nos pone en un dilema ético frente al dentista, ¿no es cierto? sí. Entonces yo siempre le digo a las pacientes, usted tiene la indicación mía, usted tiene que tomarla, el riesgo de fractura del maxilar, o sea, uno pone, como siempre, en la balanza costo-beneficio, ¿verdad? Sí. El consejo es el siguiente, incluso han aparecido hace 2 días las guías argentinas de lo que es la osteonecrosis del maxilar. Y hay un poco, poca interrelación entre, voy a decir así, entre el dentista y el odontólogo y el osteólogo, el ginecólogo, quien trata la osteoporosis. La primera cosa es que cuando yo voy a usar un bifosfonato o un antirresortivo como el denosumab, tengo que pedirle a la paciente que vaya a su ginecólogo y le dé un informe de cómo está el estado de su boca. Porque si la paciente padece una enfermedad en la boca, el riesgo es que haga no una fractura de maxilar, sino osteonecrosis, una úlcera en el maxilar que sí puede llegar a destruirle el hueso maxilar. Nosotros vemos esos casos en pacientes graves que tienen alterada la inmunidad. Por ejemplo, cuando se usan dosis altas de bifosfonatos en pacientes con cáncer de mama, en el cual el ácido zoledrónico en vez de 5 miligramos se usa 4 miligramos, o el cáncer de próstata una vez al mes. Ese paciente tiene riesgo de hacer una osteonecrosis. Ahora, una paciente que tiene boca sana, yo entro en vínculo con el odontólogo, él me manda un informe, yo le mando un informe, yo me hago responsable del tratamiento que indico y él se hace responsable del informe que me va a dar del estado de la boca. Porque ustedes imagínense que si no, toda la gente tendría que no usar la droga porque fue al dentista y el dentista le dijo que tenga cuidado porque usted va a tener una fractura de maxilar o una necrosis de maxilar. Entonces ya se han hecho guías internacionales, americanas y europeas, para sacarle el cuco al odontólogo, pero para trabajar en conjunto. Esto sería lo mismo que ustedes cuando van a usar una terapia de reemplazo hormonal piden una mamografía para saber y preguntan en la genética si es familiar que tenga un cáncer de mama, por ejemplo. Perfecto. Preguntan si la vitamina D semanal, usted tiene experiencia para prevención del COVID. Las publicaciones que ha habido este año, el doctor José Luis Mansur es uno de los argentinos osteólogos reconocidos en el uso del COVID y la búsqueda de estos trabajos. Lo que semanal, mensual o diaria no tendría nada que ver con la prevención, sino qué dosis yo uso mensual para llegar a tener valores altos. El consejo es que tengamos todas por arriba de 40. Entonces yo puedo usar una gota diaria, que son 1000 unidades por día, y ahí voy a tener solo 30.000 unidades por mes, o lo indicado sería usar entre 50.000 y 100.000 unidades. O usan un frasquito que lo toman una vez al mes de 100.000 unidades, y ahora en el caso del laboratorio Gador sacó el Gadoferol en cápsulas que en vez de 100.000 es de 50.000. Esa es la única diferencia. Bien. Y no pequen, Sí. no pequen por más. A sus pacientes denle vitamina D porque van a mejorar, no solo como les digo por el tema del COVID, que es lo que más tememos en este tiempo, sino por el músculo, por el hueso y todas las patologías que les mostré. Genial. Vitamina D en niños, ¿en qué dosis? Bueno, eso lo tienen que consensuar con el pediatra porque hay que darle más de 600 unidades por día al niño. Yo discuto con mi hija que es pediatra porque no consideran todavía a la vitamina D como un aporte de apoyo y solo confían en el sol, el aire, etcétera. Yo creo que no alcanza. Acá nos dicen si se debe tomar la vitamina D mensual sin dosar previamente,
siendo el conocimiento de que el sol es insuficiente, a pesar de que nosotros acá en Tucumán tenemos mucho sol, Sí, esta cuestión de que el sol también al mediodía produce daño, entonces, para que claro. sea lo que se necesita, se debería dar por vía oral. ¿Qué opina? Bueno, yo quiero que ustedes que son, veo muchos jóvenes acá, son de esta nueva era, tengan presente que medir vitamina D es como medir colesterol, estradiol, Es que acá hacen paratormona. problemas las obras sociales, hay que hacer historia clínica. Ah, claro. Bueno, en caso que no la puedan medir, tienen que usar lo que yo les puse en la charla. 100.000 unidades en los meses de invierno por mes, desde ahora, mayo, junio, julio, agosto, y Y después, después cada y 3. después cada 2 o 3 meses. Se van a dar cuenta en el tipo de piel y de paciente, porque tiene mucha osteoporosis y es muy blanca y tiene antecedentes propios o familiares de fractura. Yo en este momento, mientras dure el COVID, uso una por mes, 100.000 unidades por mes, todo el año. Pero esto es un Bien, modelo, un esquema mío. perfecto. Y yo misma la tomo así. Sí. Profesora, cualquier tipo de actividad física previene la osteopenia, la osteoporosis, porque muchas pacientes me dicen, yo camino, o Sí. yo, qué sé yo, hago salsa, no sé. Pilates. Pilates es lo mejor, ¿verdad? No, no, digo, la paciente dice, "Ah, Ah, yo sí, camino, yo voy a yoga, yo hago pilates". sí. Lo que hay que considerar es que el músculo es como la bomba, es una bomba que aporta sangre con calcio y otros minerales al hueso. Si no hay actividad muscular, el hueso es un hueso pobre y tiene más riesgo de fracturar. Entonces, los ejercicios que hay que hacer son aeróbicos, adecuados a la edad de la paciente. No puede ir una señora de 70 años a hacer zumba con chicas Obvio. de 18. Yo siempre les digo que lo mejor es hacer una caminata rápida, 3 horas semanales o media hora todos los días. A lo cual, bueno, por supuesto, bicicleta o bicicleta fija, o bien, es decir, el pilates es un excelente ejercicio para la elongación y la fuerza muscular, pero no sirve para la osteoporosis. La natación, el cuerpo flota, es muy bueno, pero no sirve para la osteoporosis. Ojo si juegan al tenis y están en una cancha dura, o juegan al vóley o al básquet. Entonces, lo más barato y lo más práctico es caminar Caminar. al aire libre y tomar sol. Genial. ¿Cómo maneja la intolerancia al calcio? Porque muchas Sí, pacientes lo abandonan al sí, tratamiento por la distensión del sí. intestino. Bueno, ya hace unos años que yo de mi parte y otros colegas tratamos de no indicar el calcio en comprimidos, porque siempre les digo a los pacientes, elija entre una tiza, 2 tizas o 3 tizas y un rico queso duro o intermedio. Ustedes saben que en el caso de los quesos, mientras más duro, más colesterol tienen, pero yo lo que hago. Respeto mucho la carrera del nutricionista porque son 5 años y ellas saben mucho más que nosotros. Yo derivo a mi paciente, si puedo, a la nutricionista para que le haga una anamnesis y le pregunte qué le gusta comer. Y si no puede ir a la nutricionista, le doy desde leche en polvo, por ejemplo, si tenemos un niño o un chiquito con osteopenia, osteoporosis por alguna discapacidad o alguna patología, le enmascaro la leche en la comida, en un puré, un helado, un flan, un yogur con alto contenido en calcio. Es decir, se ha visto en los últimos congresos que es mejor usar el calcio alimenticio. Ahora, tenemos problemas con los veganos que no aportan prácticamente nada, o con algunos que creen que comer 5 almendras y una cucharada de sésamo reemplaza el litro de leche. No, tendría que comer una taza llena de almendras y 250 gramos de sésamo. Entonces, si pueden, trabajen en equipo, así como ustedes como ginecólogos se unen con nosotros, hay que
hablar con el fisioterapeuta, el rehabilitador físico, el profesor de educación física y el nutricionista. Perfecto. Profesora, ¿tiene aplicación la escala de Strauss? No, eso creo que la saben pedir en algunas obras sociales, no sé por qué lo preguntan, pero nosotros, yo no la aplico ni la tengo en cuenta. ¿Usted nos puede decir los nombres comerciales de los osteoformadores? Sí, en este momento en la República Argentina, la única droga que está aprobada como osteoformador es el teriparatide, que es la paratormona que se usa por vía subcutánea diaria. O sea, cuando la paratormona se usa por vía intermitente, tiene un efecto osteoformador. Se llama Forteo, es de Laboratorios Lilly. ¿Cómo se llama? Forteo. Forto, Forteo, que es de Laboratorios Lilly, o el otro nombre comercial se llama Osteofortil, con Y, y es de Laboratorios Biocidus. Bien. Este medicamento les aconsejo que si deciden usarlo, pidan una interconsulta con su endocrinólogo, con su osteólogo. Sí. Se usa solo por 2 años en la vida del paciente, es muy caro, sale alrededor de 60.000 pesos por mes. Lo cubre el PAMI con el 100%, es una maravilla cuando uno justifica. Está indicado en la gente que tiene fracturas vertebrales. Y que Y son no se perdedoras de masa ósea. Sí, la que ya se le quebraron algunas vértebras o que tiene una osteoporosis que en cualquier momento se van a fracturar las vértebras, y no se puede usar y está contraindicado en las pacientes que han tenido cáncer y que han recibido radioterapia. Bien. Ese es el osteoformador. El ¿Por qué no segundo, se pueden dar en pacientes con radioterapia? porque puede producir osteosarcoma. Sí. Entonces siempre le tenemos que preguntar si ha tenido rayos, porque muchas veces uno en la anamnesia o el paciente no lo cuenta. El otro osteoformador que desgraciadamente se dejó de hacer es el granulato de estroncio, que se llamaba Protos, porque aparecieron tromboembolismos y otros efectos indeseables. En algunos pacientes, los osteólogos muy entrenados lo hacen preparar en fórmula magistral. Y después el tercero sería el que tiene un efecto mixto, que es el Prolia o denosumab, que tiene un que efecto cuesta formador. 60.000 más o menos. Claro. Cada 6 meses, 60.000 pesos. No sé exactamente el precio del denosumab, creo que es 30, al año serían 60.000 pesos. Lo cubren las prepagas con el Y el PAMI. 40%. La de la provincia de Córdoba lo puede llegar a cubrir con una historia clínica, no sé cómo se llama en Tucumán, Sí, una historia clínica del instituto de acá sí, de del previsión social. instituto, claro. Y bueno, es un remedio para gente que tiene un poco más de poder adquisitivo, lamentablemente. Y el pamidronato, profesora, para las perdedoras de hueso, No, tampoco. ya no se usa más el pamidronato. Podría usarse solamente en los pacientes con enfermedad de Paget, pero ya salió de la lista de las drogas de elección. Bien. Entonces, para sacar en limpio, si tenemos que elegir un bifosfonato para que nos cubra las Sí, dos partes, sí. columna y fémur, elegiríamos, por ejemplo, el risedronato, ¿no es cierto? Exactamente. Si ustedes hoy tienen que dar, es decir, vamos a poner algunos casos clínicos, ¿no? Por ejemplo, si viene una paciente que tiene entre 50 y 65 años, que tuvo una menopausia a una edad natural,
y tiene osteoporosis o tiene osteopenia, dejaría la osteopenia para después, pero si tiene una osteoporosis, pero no tiene fractura de ningún tipo, yo descarto que tenga osteoporosis secundaria, yo personalmente elijo el risendronato de 150 miligramos. Muy pocas mujeres, yo les diría que en mi historia, que tengo muchísimas historias clínicas, el 2 o 3% puede tener alguna reacción como dolores osteoarticulares al día siguiente o como un síndrome febril. En esa que ya veo que de solo yo le diga que le puede pasar eso, le va a pasar porque es más hipocondríaca, yo le doy ese día previo, cuando la noche previa, le doy un protector gástrico si tiene gastritis o algo así. Tiene que tomar mucha agua el día previo con cualquier bifosfonato para que se elimine bien por el riñón. Y ese día le doy que tome paracetamol 2 o 3 por día, cosa que el día siguiente no le dé ese cuadro que puede ser astenia, dolor articular o una febrícula, que eso se ve más en los endovenosos como el ácido zoledrónico. En mi caso es una droga que tiene un excelente resultado. ¿Qué pasa? Yo a esa paciente le digo, usted tiene que verme a los 6 meses y ahí le pido un laboratorio de control para ver cómo están los marcadores, cómo está el calcio, el fósforo, el magnesio, el riñón. Y al año tiene que venir a verme para que yo le haga la densitometría para ver si ganó, perdió, se mantuvo. Ahora, ella tiene que saber que tiene que tomar risendronato por lo menos 2 años, sino que no empiece. Si no tiene la posibilidad de risendronato, una droga maravillosa que sigue siendo hoy la vedette en el mundo es usar alendronato, Fosamax o Marvil, con la diferencia que hay que darle una vez a la semana. Pero hay gente que no tiene ningún problema digestivo y lo toma. Y ahí cualquiera de esos son de 2 a 5 años no más de tratamiento. Profesora, la última preguntita. A veces Sí. cuando nos traen la densitometría, nosotros empezamos a mirar, ¿no es Sí, cierto? Y bueno, como explican, la densidad mineral en gramo por centímetro cúbico, nos dan el T-score y el Z-score. sí, Acá nos informan el T-score y el Z-score. sí. Entonces, a veces hay una gran diferencia entre uno y otro, y el imagenólogo abajo pone, en base a los datos, Sí. se considera osteopenia. Lo que usted Ujú. nos sugiere es que nos concentremos en el T-score en pacientes Sí, posmenopáusicas. sí, el tema es así. Ojo con el imagenólogo, con el mayor de los respetos, y se los digo esto a ustedes que yo sé que cuando les informan una mamografía o le informan una eco transvaginal y quieren saber cuánto es el ancho del endometrio, quieren que sea una clasificación internacional. O sea, ustedes quieren que sea BIRAD 1, 2, 3 o 4 en la mama. Y si yo Tal tengo la cual. tiroides, quiero que el nódulo me digan TIRAD 1, 2, 3 o 4. Y yo, que soy densitometrista y bueno, fui una de las primeras que trajimos la densitometría a Córdoba, yo era muy chica y me formé con el profesor Sancheta en Buenos Aires, después afuera. ¿Qué les quiero decir? Ustedes miren el T-score si la mujer es posmenopausia y se van a dar cuenta que si tiene entre menos 1,5, menos 1 y menos 2,5 tiene osteopenia. Y si tiene más de 2,5 tiene osteoporosis. Y punto. El Z-score se aplica en hombres, que casi ustedes no ven, y en niñas o en personas premenopáusicas, que son las menos que ustedes van a medir una densitometría. Pero Salvo que no son, sea anoréxica y que esté muy claro, pasada de peso. anoréxicas o chicas que son deportistas o que tienen hiperprolactinemia o chicas que están tratadas con algún inhibidor por endometriosis. A Sí. esas chicas hay que ver cuánto es el pico de masa ósea que tienen. Y hay otra cosa que viene concatenada a esta pregunta.
ojo con usar drogas en esas chicas, muchas con edad de embarazarse. Entonces, ¿qué pasa si ustedes tienen una osteoporosis idiopática juvenil, como le llamamos nosotros, o del adulto joven, que puede ser secundaria a una anorexia, que puede ser secundaria a una que toma corticoides o por alguna otra enfermedad, o puede ser sin causa y que ya viene con una fractura? Entonces ahí ustedes van a tener que contemplar si va a querer embarazarse. Si tiene 35 años, que está entrando en la pérdida de la función O una falla ovárica, por ovárica ejemplo, precoz. 30, claro. Entonces yo ahí es probable que si ella me dice no me dé nada porque yo estoy intentando embarazarme, estoy haciendo un tratamiento de fertilidad, yo le subo la mayor concentración que puedo de calcio, vitamina D y actividad física. Ahora, si tuvo una fractura que me preocupa, le digo, por un año no te vas a embarazar, vas a tomar anticonceptivo. Te llamo a vos, doctora Jacqueline, o la doctora Ñañez, o a quien haga el tema, y le digo, por este año, primero le tengo que tratar el hueso. Segundo, vamos a iniciar, porque si no, bueno, son capítulos para cuando quieran damos otras charlas, pero está Perfecto. la osteoporosis en el embarazo. Esa es otra patología, chicas que debutan con una fractura porque en el embarazo algo se descompensó. Entonces, bueno, cuando uno usa el sentido común que no lo da la universidad, no lo da, es algo que nos enseñaron en la vida diaria. Y antes de dar una droga, se pregunta todas estas cosas que yo les acabo de decir, va a andar bien. Y si no sabe o no se acuerda lo que escuchó en una charla, siempre hay uno que sabe más que nosotros. Esa es mi forma de trabajar. Y yo cuando le hago un diagnóstico a una paciente, les voy a poner un ejemplo de endocrinología, y le diagnostico un cáncer de tiroides, sé que va a ir a cirugía y no la veo convencida, le digo, pida otra consulta, señora. Vaya y pregunte a ver qué opina el doctor tal. O sea, trabajar en conjunto y respetarnos y no competir. Porque yo nunca, yo trabajo con ginecólogos al lado mío hace 30 años, pero jamás receté un estrógeno para terapia de reemplazo hormonal, ni un ciclado para una chica con insuficiencia ovárica. Soy endocrinóloga, conozco la hipófisis, conozco el ovario. ¿Por qué? Porque no es mi campo. Entonces, ese sería el concepto para esto. Y si ustedes son ginecólogos clínicos, bueno, y están solos, y no están en la ciudad de Tucumán, y están en un pueblo, bueno, le llamarán por teléfono a la doctora Jacqueline, nos mandarán un mail a nosotros, o tendrán que aplicar el doble de sentido común. Bien. Y la última, en pacientes con cirugía bariátrica, que se están haciendo Sí. ahora muchas cirugías bariátricas, Sí. ¿alguna consideración especial por la mala absorción? Sí, nosotros vemos la consecuencia de la cirugía bariátrica en pacientes premenopáusicas que vienen con fracturas. Esto es porque muchos de los especialistas, si son solo los cirujanos, no dan el reemplazo que requiere el paciente fundamentalmente de vitamina D. Una de las cosas que tienen estas pacientes es que tienen un trastorno porque quedan con un trastorno absortivo, entonces no pueden sintetizar la vitamina D. Entonces hay que darle dosis alta de vitamina D y medirles la vitamina D, además de calcio, fósforo, magnesio, zinc, regularizar sus ciclos menstruales, ver cómo menstrua, cómo tiene el nivel, ¿no es cierto?, de la FSH, la LH. Sí, pero es una pregunta interesante a tener en cuenta. Bueno, si no hay más preguntas, me queda agradecer profundamente la presencia y el esfuerzo de usted, porque nosotros sabemos que esto cuesta mucho, y en épocas de pandemia no podemos vernos en lo presencial, Sí, pero esperamos que en alguna oportunidad, ya esperamos que el año que viene podamos vamos a ir a encontrarnos. Tucumán, vamos a ir con la doctora Vamos a Mónica y vamos a hacer organizar. un gusto. Yo quedo abierta, ahí está el mail en la charla, lo que necesiten,
Y también les felicito, veo que hay muchas mujeres, no veo rostros, no veo todos los rostros. Hay un tal Carlos, no, sí, hay José Alberto, veo varios, Sí, perdón. sí están los Pe- muchachos. los muchachos, pero lo que más admiro de los médicos, de nosotros, es la voluntad para estar un sábado a las 5 de la tarde estudiando. Y Sí, eso es lo que profesor. mucha gente no comprende y bueno, yo elegiría de nuevo la medicina, así que les mando un abrazo grande, les mando bendiciones y que estemos sanos, Eso. ustedes y su Muchísimas familia. gracias. Muchas Chao, gracias, de chao, hasta corazón. luego, hasta mañana.